El verdadero origen del ser humano. Las referencias mostradas aquí se obtienen de Wikipedia. Estamos en el año 2021, y los científicos todavía no quieren reconocer la diferencia entre un perfil de primate de 48 cromosomas y un perfil de humano de 46. En 1872, Charles Darwin propuso que el humano estaría conectado a la cadena de primates. Años después se creía que el perfil genético del ser humano estaba compuesto de 48 cromosomas igual que el de los primates. En 1960 se descubre el Homo sapiens y la ciencia conecta sus supuestos ancestros el Homo erectus y el hominoide, el cual estos tenían un perfil genético de 48 cromosomas, lo que los hacen primates. Entonces inmediatamente conectan al humano a la cadena de primates. Más tarde descubren al verdadero ancestro del ser humano de 46 cromosomas y lo llaman Adán nuclear, y años después descubren a la mujer Eva mitocondrial, igual con una genética de 46 cromosomas. Esto significa caos, porque con este descubrimiento la farsa de la evolución del humano se desmantelaría. Toda esta información fue borrada de los libros de historia para no desmantelar la farsa del primate y para mantener a personas ignorantes y con confusión absoluta. Años después, la introducción a la genética demostró que el perfil del ser humano estaba compuesto por 46 cromosomas, y no 48 como se pensaba. El cual y por lógica se tendría inmediatamente que separar el ser humano de la cadena de primates. En 1990 una nueva innovación en la ciencia en la parte de la genética se pudo aclarecer que el Homo sapiens al igual que el Homo erectus y el hominoide estaban conectados por genética con un perfil de 48 cromosomas igual que el primate de esta época, y ya entendiendo que el ser humano no podría estar conectado al primate por evidencia empírica. Esto significa que el latín homo significando hombre estaría mal prescrito, siendo un misnómero en gran escala puesto que homo significa hombre y no primate y sapiens significa que piensa. Entonces hombre que piensa, y no primate que piensa. Esto es bien fácil de entender. Si el humano no evolucionó del primate, ¿por qué el ser humano tiene rastros de primate en su ADN? La respuesta estaría influenciada por dogma de religión, el cual la dejo para más adelante. La ciencia no puede aceptar que el hombre simplemente apareció de la nada, pues esto inmediatamente le daría crédito a la Biblia. Entonces tienen que conectar al hombre con la cadena de primates contradiciendo la genética. Lo que la ciencia quiere probar es que el humano es un primate y la gente pues acepta esta idiotez. La evolución nunca cambia la biología de una especie. Una gallina siempre será una gallina. Nunca va a pasar de gallina a elefante ni tampoco evolución del reptil, y un ejemplo de evolución es el tiburón, que aunque pasaron millones de años, lo único que cambió fue su tamaño. La evolución de un ser, bien sea humano o animal, puede cambiar su forma anatómica incluyendo su estructura ósea o muscular, pero este mantiene su genética así pasen millones de años. ¿Por qué el Homo sapiens desapareció al igual que su antecesor el Homo erectus, el cual ambos caminaban? ¿Y por qué el hominoide siendo cuadrúpedo no desapareció? ¿Oh sí? Pero la ciencia dice que sí desapareció. Entonces si el hominoide desapareció, ¿de dónde carajos vino el gorila? Si le preguntamos a Google, pues tampoco sabe de dónde vino el gorila. Entonces, según esto, el hombre evolucionó del primate y el gorila no.
Este arroz con mango solo lo entiende la ciencia. ¿Por qué el Homo erectus empezó a usar sus pies y pasó de cuadrúpedo a bípedo? ¿Por qué? Y después, contento caminando, empieza a pensar. Imaginemos un pollo haciendo lo mismo, pero la gente simplemente no lo aceptaría, pero irónicamente se cree lo del primate. ¿Por qué si el hominoide evolucionó al Homo sapiens en 3 épocas, y por qué paró de existir con la llegada del Adán nuclear de 46 cromosomas? ¿Qué sucedió con el Homo sapiens? Igual que lo que pasó antes del principio del universo, no se sabe. Entonces tienen que decir que explotó para poder que se formara si no le tienen que dar crédito a la Biblia. ¿Qué hubiese pasado si el Homo sapiens no hubiese desaparecido? Existirían humanos de 48 cromosomas y humanos de 46, el cual uno sería inteligente y el otro sería un retrasado mental. Lo que me hace pensar que en realidad ciertos humanos podrían tener 48 cromosomas y no lo saben. El primate se hizo inteligente a través de los años. O algo más extraordinario ocurrió que la gente no comprende. La inteligencia es como un círculo que está cerrado o que está abierto, y cuando éste se abre, la gente es consciente. La Biblia menciona en el libro de Génesis 3:5, y sus ojos se abrieron. ¿Qué significa esto? Que puede cambiar la estructura anatómica de un ser. Está el caso de la metamorfosis que ocurre en ciertas especies, pero esta no cambia su estructura genética. Entonces el Adán nuclear y Eva mitocondrial, de 46 cromosomas, aparecieron de la nada y no tienen supuestos ancestros. ¿Cómo se explica esta inconsistencia con lógica? No se puede hoy, pero de pronto se entenderá dentro de 100 años cuando la inteligencia del humano aumente un poco con los años. Un animal puede estar 12 horas bajo la luz del sol y no contrae mutaciones cancerosas en su piel. ¿Por qué el humano sí? El ser humano solo puede estar un máximo de 2 horas sin que se produzca quemadura de primer grado en la piel. Mas sin embargo, lo que produce cáncer no es el sol, sino las células del cuerpo. El Neandertal y el Cro-Magnon podían estar 12 horas bajo la luz solar sin sufrir quemaduras de sol. ¿Por qué? ¿Y por qué dejaron de existir si eran tan resistentes? Esta rara desaparición no se le atribuye a la selección natural sino a la selección por diseño. Lo que inmediatamente los dinosaurios vienen a la mente. Estos también desaparecieron, y no fue por un impacto de asteroide como la ciencia quiere que usted crea. El Homo sapiens por diseño tenía que desaparecer puesto que era un híbrido muy inteligente para ser animal, pero muy poco inteligente para ser humano. La evolución por selección natural mejora las características de una especie y de acuerdo con su hábitat y necesidad de existencia. El caso de la jirafa que existió millones de años atrás, no tenía cuello largo puesto que no necesitaba de este. Al cambiar su dieta por causa de cambio atmosférico o ecológico, el animal es expuesto a este cambio y empieza a evolucionar manteniendo su genética. Está el caso del elefante y el mamut, estos dos no están conectados por genética, lo que significa que el mamut no es ancestro del elefante así tengan similaridad el uno del otro. Pero la ciencia quiere que usted crea lo contrario con su lógica de observación visual. El caso del tigre y el sabertooth,
estos dos se conectan por genética pero excluye al león y al resto de felinos. La evidencia de la época del Homo erectus demuestra que estos no perdían su dentadura. Ni su sucesor el Homo sapiens más, sin embargo, de cierto tiempo hacia adelante el Homo sapiens empezó a perder su dentadura. ¿Por qué ocurrió esto? ¿A qué se debe que el Homo sapiens era más inteligente que el Homo erectus y que causó que su inteligencia se refinara para convertirse en el Homo sapiens? La evolución no hace esto. Si esto fuera cierto, todos los animales de la prehistoria estarían leyendo un libro de ciencias hoy. Entonces tendríamos un superpollo entendiendo el principio de Bernoulli. En realidad estamos hablando del Homino sapiens erróneamente llamado Homo sapiens, que evolucionó del Homino erectus erróneamente llamado Homo erectus después del homonoide. Entonces, ¿sí podríamos nosotros decir que evolucionamos del Homo sapiens? ¿Cómo se puede corregir esta inconsistencia? Aceptando la verdad de los hechos. El humano no es descendiente del primate sino de una especie alienígena. Pero entonces, ¿por qué tiene rasgos de primate en su ADN? El primer ADN de hominoide se mezcló con ADN alienígena para formar el Homino erectus, manteniendo sus 48 cromosomas de genética. El hominoide evolucionó y pasó de cuadrúpedo a bípedo convirtiéndose en el Homino erectus. Entonces el ADN de Homino erectus fue mezclado con ADN alienígena otra vez para formar el Homino sapien, que era un animal, todavía manteniendo sus 48 cromosomas de genética. Esta fase creó problemas reproductivos y razón por el cual dejó de existir, considerando que este era un espécimen de laboratorio para poder mezclar el ADN de alienígena con ADN de Homo sapien para poder crear al hombre moderno. Después se mezcló el ADN del Homo sapiens con un ADN alienígena con características similares al del Homo sapiens y se le llamó Adam nuclear o hombre moderno. Esta clonación de animal a humano hizo la inteligencia del producto alienígena que degradara el panel de inteligencia con la mezcla de ADN de Homo sapiens. Esto significa que la inteligencia del primate no aumentó, sino lo contrario, la inteligencia del alien degradó. Este se llamaría el verdadero Homo sapiens, de donde viene el ser humano. Con esto podemos concluir que el verdadero ancestro del primate es el hominoide, y claramente este evolucionó a lo que ahora se conoce como la cadena de primates cuadrúpedos como el gorila, chimpancé, orangután y muchos otros. El humano simplemente y por lógica no encaja aquí. Esto es simplemente un cuento reforzado. Las proteínas de los telómeres tienen un tiempo de vida más largo que el del primate pero más corto que el alienígena. Lo que significa que el humano no se hizo para avanzar en inteligencia sino para que regresara a su estado inicial alienígena. Lo que se llama una devolución por diseño, el cual su inteligencia aumenta reformando el cerebro del alienígena, pero a la vez autodestruyéndolo cuando éste empiece a aumentar de tamaño. Lo que en teoría su presión intracraneal aumentaría herniando los ventrículos cefálicos, pero al mismo tiempo perdiendo su índice de masa muscular, lo que esto compensaría la presión intracraneal. Esta es la razón por la cual se encuentra un bajo porcentaje de genes de primate en el perfil genético del humano, pero también se encuentra una área grande de secuencias de aminoácidos que los científicos ni entienden ni quieren reconocer. Entonces, de acuerdo con la preponderancia de la evidencia, el humano no es un descendiente del primate, sino de una especie alienígena, puesto que contiene en su ADN más producto de alienígena que de primate.
También se hicieron otras mezclas de ADN con otros animales solo para crear ciertas proteínas que se usarían después para modificar los sentidos vitales, especialmente la vista con visión nocturna en humanos de alto rango como faraones. Una vez el hombre moderno creado, fue usado por una civilización alienígena miles de años después, para la construcción de edificaciones como las pirámides y otras estatuas. Con el paso de los años el ADN del primate se degrada, y esto hace que aumente su inteligencia, pero desmejorando su resistencia física, el cual en el futuro se usaría nuevas innovaciones de nanotecnología. Una vez que el ADN de primate se degrade por completo, el humano se convertiría en los que se conocen como alien grises, el cual se negarían al trasplante de órganos con la innovación de tecnología, teniendo que vivir bajo de la superficie de la Tierra y Marte, y eventualmente perdiendo su morfología hasta convertirse en una masa amorfa pensante. El resto de los humanos tendrían que acudir a la tecnología del momento, el cual parte de su cuerpo sería nanobiotecnología usando diferentes metales duros, semiduros y semiviscosos como el nanoaluminio policristalizado y el polialloy mimético de la mezcla del indium 49 y gallium 31 usado en la parte del casco, donde estaría el único cerebro orgánico con ojos trasplantado, y así manteniendo la presión intracraneal de la masa cefálica. Entonces el humano se convertiría en un ciberdine, a diferencia del resto de los cyborgs, androides o mascobots del futuro. En los años 3000 BC, la escritura era prohibida por la misma civilización que creara al ser humano. Una vez que esta civilización alienígena partiera de la Tierra, los hombres empezaron a engravar diseños cuneiformes con jeroglíficos. Diseños que todavía están dentro de las paredes de estos monumentos, que una vez se usaron como baterías nucleares de frecuencia con dos símbolos unidos que significan conocimiento algorítmico en término de tecnología avanzada, más conocido ahora como Bluetooth. El más que conocido alien gris es el mismo humano del futuro que ha estado visitando desde los años 1940, observando la evolución de los humanos, el cual viajan en una cápsula de campana no espacial, sin propulsión mecánica, solo por teleportación de anillos o teleportación angular, usando la misma frecuencia de Bluetooth. Esta es la verdad del ser humano, con más que evidencia empírica por todas partes y escritas dentro de las paredes de monumentos como pirámides u otras estatuas, pero que a la gente simplemente no le interesa saber, el cual prefieren creer que vienen del primate.